¿Quiere comienzo con esas? Sí, claro que sí. Perfecto. Hay dos que son un poco similares, así que las voy a leer juntas. Me he dado cuenta que existe una especie de trauma religioso en la sociedad occidental actual. La mayoría de las personas ponen barreras de protección cuando se les habla de Dios por el concepto ya concebido que tienen de él. Como una recomendación, ¿cómo nos recomendaría poder iniciar una conversación de Dios y poder traspasar esas barreras que a veces algunas personas tienen? Y la otra pregunta es, ¿cómo podemos hacer una prédica más efectiva en estos tiempos difíciles en donde muchas personas han perdido la fe en un ser superior? Solo eso. Bueno, Salud. me voy a fortalecer primero. Es agua, les juro. Y, lo que yo siempre explico es, bueno, como Dr. Hegel, el filósofo alemán Hegel, que vivía hace 200 años más o menos, operaba. Y él tomó un principio de la física y se la aplicó a la historia humana. Y les voy a decir cuál era, cuál fue, segundos. El tercer principio. El tercer principio de Newton, las leyes de moción, es que cada acción en la naturaleza física produce una reacción igual y opuesta. Y eso también se llama el efecto del péndulo, que también es un término que primero fue lanzado por Galileo, otro Bhakta. Entonces, ese concepto en la física que como del péndulo, que cada acción produce una acción opuesta, igual, el gran filósofo de la historia humana, Hegel, dijo que en la historia humana, él dijo que eso, él llamó eso la dialéctica histórica, que cada estado, status quo, y Marx, obviamente, Marx corrió lejos con eso, pero el concepto es que el status quo, cómo está el mundo ahora, el tesis, después cada estado del mundo, un estado histórico, crea su propia contradicción y por el conflicto entre el tesis y antítesis se produce un síntesis. Y eso es la dialéctica de Hegel y de Marx también. Ahora, yo creo que Hegel tenía razón, que la historia se mueve así, no solo así, pero eso es una dinámica muy prominente si uno quiere explicar por qué la historia se mueve en cierta dirección. Entonces, lo que yo les digo a las personas es que tú no debes quedar atrapado en la segunda fase de la dialéctica. O sea que hemos visto, se observa que la historia religiosa occidental es horrible. O sea, tiene sus momentos buenos, tiene su luz, pero la cantidad de masacres, de tortura, de matanzas, de maldad inconcebible es, bueno, inconcebible. Así que todos sabemos, todos conocemos la misma lista, las cruzadas, las inquisiciones y todo. Todos ya tienen la misma lista en la cabeza. Y lo que yo siempre digo, que si tú crees que fue realmente muy malo, si estudias más seriamente la historia, vas a descubrir que fue bien peor de que piensas. Así que obviamente, entonces sin entrar en toda la historia occidental, pero
con algunas cosas históricas rápidamente sucedieron que cambiaron cultura occidental. Una cosa fue la invención de la prensa, la prensa impresa, de poder imprimir. Porque antes de eso, tener un libro en casa, eso era solo para ricos y para la iglesia, porque se copiaba a mano. Entonces las personas no leían y también para protegerse contra diferentes conceptos, leer la Biblia. A pesar de que Jesús predicaba al pueblo, a personas básicamente analfabetas y personas muy simples, según la Biblia. Pero en Europa se volvió una ley, un crimen capital, o sea, pena de muerte, leer la Biblia. Si una persona no era sacerdote. Así que entonces nadie leía la Biblia, solo sacerdotes leían la Biblia. Entonces con la invención de la imprensa, por lo menos se volvió físicamente posible difundir la Biblia. Entonces fue la combinación de la invención de la imprensa y la revolución protestante, que realmente fue algo como una democratización de la religión. La idea de que todo el mundo tiene un derecho eterno de seguir su propia fe. Además de eso, cuando las personas, por lo menos en los mundos protestantes, empezaron a leer la Biblia y vieron que no, que tantas cosas que la iglesia enseña no están en la Biblia y fue un desastre. Entonces el resultado fue guerra entre los católicos y fueron guerras horribles, guerras así tan crueles, tan violentas, es difícil describirlas. Y fue por 150 años o algo así. Entonces fue una cosa absurda. Y mientras tanto, en el lado de ciencia hubo una explosión de conocimiento científico. La revolución científica después se aplicó esa nueva ciencia aplicada, en la forma de la revolución industrial. Y se cuestionaba todo y si algo no era científico, teníamos que deshacernos de eso. Por ejemplo, monarquía no era científica, entonces en Francia la rechazaron porque los monarcas no tenían derecho divino de gobernar. Y el sistema de casta que había en Europa no era científico. Y eso también se fue, y después vino el capitalismo como fruto del industrialismo. Y al fin y al cabo, hasta el siglo XIX, los años 1800, surgió, bueno, antes en Francia, en el siglo antes, porque en Francia la monarquía y la iglesia eran mucho más terribles, mucho más absolutistas. Y por eso la reacción de péndulo fue más radical, como en la Revolución Francesa. En Inglaterra había más libertad de culto y todo, y por eso la reacción no fue tan pesada. Pero con el avance de la ciencia y la industria, y después Darwin, lo que sucedió es que los intelectuales de Europa elucubraron, se puede decir, un tesis que se llama el tesis de guerra, the war thesis, o el tesis de batalla. Y ese tesis fue que la religión, no solamente que no es científica, sino que es el enemigo del progreso humano. Que la humanidad puede progresar únicamente acabando con la religión. Y eso se ve claramente, por ejemplo, con Marx, que la religión es el enemigo. El problema es la falla principal de Marx en su filosofía fue que él tenía un concepto de la naturaleza humana
que no era científica. O sea, él creía que las personas, si se les da oportunidad, todo el mundo va a ser buenito y tratarse bien uno a otro. Él no entendía que, como Hobbes, el filósofo político Hobbes, dijo antes, de que los seres humanos, dejados, digamos, a su propia imaginación, son capaces de crueldad, de violencia, de violar, de matar. Entonces, bueno, no voy a entrar, hay tanto que se puede explicar. Pero basta decir que en el siglo XX, personas que se decían seguidores de Marx mataron entre 10 y 20 veces más inocentes que Hitler en Alemania, que es un hecho, a mí me cae interesante. De todos modos, entonces, Marx, todo el mundo sabe que contra la religión. Freud, el psicólogo Freud, que le necesitaba urgentemente un buen psicólogo, Freud, pero Freud dijo que la religión es una enfermedad psicológica. Y Thomas Huxley, que era, ¿cómo se llama? El bulldog de Darwin. El bulldog de Darwin, que decía que los sacerdotes son serpientes venenosas, que tenemos que matarlas o acabar con ellas, con esas serpientes, como Hércules mató a las cobras venenosas cuando nació Hércules. Entonces hubo esa tesis entre los intelectuales que la religión es el enemigo del progreso humano, del conocimiento, del bienestar humano. Y bueno, y después, y el nuevo Jesús era la ciencia. Thomas Huxley decía que y había problemas, era algo complicado, pero solo para indicar uno de los problemas principales, uno de los mayores fans, ustedes dicen aficionados, de Darwin, aficionado de Darwin, uno de los más aficionados de Darwin era Hitler. Inclusive Adolfo Hitler creía que él llevaba a cabo un proyecto darwiniano, porque es la sobrevivencia de los más fuertes, y los más fuertes son los teutónicos, y así que si los pobres mueren de hambre, es selección natural. Sobrevivencia de los más fuertes, es científico, es necesario, porque cuando le damos a comer a los pobres, cuando ayudamos a los más necesitados, primero que interferimos con la naturaleza y estamos debilitando a la raza humana, no permitiendo que los más débiles se mueran. Entonces, yo menciono eso porque ese punto de vista científico también trajo problemas muy serios, problemas morales muy serios. Pero lo que sucedió, sí, en un minutito, lo que sucedió es que si tú crees en la evolución sin, digamos, no guiada, que una teoría que se está volviendo cada vez más absurda debido a nuevos, las nuevas, mi español, muy oxidado, descubrimientos en la microbiología. Cuando Darwin hablaba de evolución, o el neodarwinismo hablaba de la evolución, tenía un concepto de los mecanismos biológicos demasiado primitivos, los conceptos, un concepto muy primitivo. Ahora, nuestro conocimiento de microbiología, los mecanismos genéticos y todo eso, resulta que los mecanismos son millares de veces más sofisticados que ellos pensaban.
Y por eso que la idea de que todo eso sucedió por sí solo se vuelve cada vez más absurdo. Es por eso que en la historia intelectual contemporánea hay una revolución creciendo cada día contra ese concepto de Darwin. No contra, digamos, eso del, ¿cómo se dice en español? El registro fósil, pero sobre el mecanismo que produce la diversidad. Pero de todos modos, si tú crees en evolución ciega, que resulta cada vez, hoy en día, absurdamente improbable, pero si tú crees en la evolución ciega, tú crees que es el mecanismo de la realidad, de que las cosas van de sencillo, de simple a complejo. Y ese movimiento de sencillo a complejo es el principio gobernante del universo. Si tú crees en eso, una conclusión inevitable es que, como se dice, la reina de las ciencias es la física. Porque es la física que trata con las entidades más pequeñas, más sencillas. Es por eso que tenemos astrofísica. O sea que una consecuencia lógica de la evolución ciega, inconsciente, es que la física es la ciencia más fundamental. Con eso, pero no entonces hasta bueno, hay millares de detalles históricos que no hay tiempo, pero con pocas palabras, tan luego que decidieron que es la física, que es reina de las ciencias, que la física, ¿cómo se dice en inglés? Golpeó un pared de ladrillos. Porque con la física cuántica, la física entró en un desastre, una situación catastrófica para la ciencia en que ya no sabían qué es el mundo. Ya no tenían qué es la materia. Ese problema de la ¿cómo se llama? Wave particle. De ondas y partículas. No voy a entrar en todos los problemas de la física cuántica, pero entonces los que dicen que no, solo la ciencia sabe y hay que comprobar empíricamente están mínimo de 100 años atrasados. No solamente en términos de la ciencia, en términos de la filosofía occidental, están viviendo en otro século. Entonces la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué las personas no quieren saber de religión y Dios? Porque están atrasados. Y porque están todavía atrapados en la segunda etapa de la dialéctica histórica. La primera etapa fue religión terrible. No, o sea, siempre habían santos y buenas personas y Jesús, que sea no estamos contra todo eso, pero se utilizaba la religión en formas diabólicas por siglos. Y eso es otra historia que no hay tiempo ahora, porque como que eso sucedió. Pero, entonces, el antítesis es obvio que la religión es mala y que no quiero saber de eso. El síntesis es de entender, la síntesis es de entender que la religión de por sí no es mala. Inclusive, toda la historia humana muestra que todos los sistemas de moralidad, de no matar, de no violar, de no robar, todos los sistemas de moralidad sostenibles que no es que duraron 5 años o 10 años, pero por siglos, todos esos sistemas vienen de la religión. En toda la historia humana no hay un solo caso que un sistema de moralidad sostenible y que sostenía una sociedad que no viniera
de la religión. Entonces, la síntesis es, como Hegel dijo, de ver las cosas buenas del pasado, quitar las cosas malas y progresar a la religión racional. Y haciendo eso, de progresar a la religión razonable, racional, realmente benéfica, es simplemente volver a un estado que ya existía millares de años atrás. En la sociedad greco-romana había libertad de religión, había un sincretismo, una comprensión casi universal de que todos adoramos al mismo Dios con diferentes nombres, eso es portugués, con diferentes nombres, pero es la misma realidad. Entonces había esa tolerancia, esa libertad, ese respeto mutuo. Tomato, T-O-M. Nope. Sí, entonces eso fue el sueño de Alejandro Magno, de unir el mundo. Alejandro insistía que hay una realidad divina con diferentes nombres en diferentes culturas. Él quería unir Occidente y Oriente, crear un mundo, un orden global. Y los romanos y griegos vivían así. No hay tiempo de entrar en todos los detalles porque debido a la caída de Roma y después un tipo de una sociedad salvaje de warlords en español, así. Europa se volvió súper peligrosa y bárbara. Entonces, como Carlomagno unificó Europa, restauró orden y también con fanatismo religioso. Bueno, no hay tiempo, pero basta decir que uno que conoce la historia, que conoce la filosofía, nunca diría una cosa tan irracional como que no quiero saber de Dios. Abandonar el concepto de Dios como concepto filosófico es abandonar el raciocinio humano. Porque el raciocinio humano o el raciocinio funciona a través de la capacidad de categorizar, inclusive la inteligencia artificial todavía no progresa, no es igual a la inteligencia humana en muchos sentidos porque le falta la capacidad de categorizar. Entonces, el proceso de categorizar significa buscar conceptos y términos cada vez mayores que expliquen cada vez más subverdades o subcategorías. Entonces, en toda la historia humana, la categoría suprema en el sentido de explicar todo, se puede llamar Dios, una verdad absoluta. Y ya que el mundo bidimensional, el universo es bidimensional, cualquier concepto empírico, por definición, no puede explicar la realidad en forma completa. Porque cualquier ciencia material nunca podrá, por sus propias reglas internas, nunca podrá explicar el universo metafísico. Así que una categoría suprema, que sería el máximo fruto de raciocinio, tendría que explicar tanto la física como la metafísica en forma racional, y la palabra de Dios indica eso a pesar de los abusos horríficos a través de la historia. Inclusive el libro de Juan de la Biblia, un libro que normalmente critico por varios motivos, que no voy a entrar aquí, pero la palabra logos en griego, obviamente lógica es la fuente, significa raciocinio. Entonces había una filosofía en el mundo clásico de que Dios es un ser no así, ¿cómo se dice? Celoso. Esos conceptos medio psiquiátricos. O sea, la idea de que Dios es un ser de raciocinio infinito. Y la palabra que usaban son paganos, eran paganos. La palabra que utilizaban para indicar el raciocinio infinito de Dios era logos.
Y ya que el creador es un ser infinitamente racional, la creación es racional. O sea que el logos se encuentra dentro de la creación y por eso dentro de nosotros. Por eso nosotros podemos ser seres racionales. Y por eso cuando hacemos ciencia, estamos buscando la lógica, antropología, geología, fisiología, biología, el logos de cada aspecto del mundo. Inclusive en el libro de Juan empieza diciendo que al comienzo hubo el logos, se traduce la verba, no sé cómo se traduce en español, pero lo que realmente dice el libro es que en el comienzo hubo el raciocinio de Dios. Porque Juan, el autor, copiaba esa filosofía pagana. Pero de todos modos, la ciencia nació por la fe, que ya que un ser racional creó el mundo, el universo sigue leyes. El universo sigue leyes. Porque si el universo no seguía leyes, digamos, físicas, sería imposible estudiar el universo. Sería imposible tener una ciencia. Todos los grandes científicos del pasado tenían confianza que existe una explicación científica de todo por qué el creador es racional. Entonces, el hecho de que hoy en día las personas no quieren la palabra de Dios, la religión, bla, 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 básicamente porque no entienden mucho la historia humana, entienden casi nada de filosofía y sin embargo se imaginan así intelectuales, que es de las maravillas de nuestros tiempos, ¿verdad? Que personas casi que completamente ignorantes de la historia de la filosofía, de la historia de la ciencia, se creen intelectuales. Es una de las maravillas de nuestros tiempos. Entonces, Panchali, otra pregunta. Sí, tenemos otra pregunta. Si el Mahamantra, independiente de lo que uno esté pensando, me acerca de todas maneras a Krishna, pensando que